en sectores estratégicos. Sabéis que los dos temas principales que hemos intentado que sean transversales a lo largo y ancho de las diferentes mesas de debate va a ser cómo la internacionalización, las nuevas tecnologías y la innovación, fuera de lo que a priori podría parecer, al final son instrumentos claves como igualdad, que garantizan la igualdad de oportunidades. Creo que tienen mucho más que aportar en positivo que en un momento determinado los riesgos que supone la utilización de las nuevas tecnologías y la incorporación en sectores tan tradicionales como en este caso el turismo. Hoy tenemos o nos acompañan, yo creo que una mesa importantísima para todos nosotros. En primer lugar, va a tomar la palabra Francisco Javier Fernández Hernández, sabéis que es el consejero de Turismo del Gobierno andaluz. Javier ha tenido bastantes responsabilidades institucionales de diferentes ámbitos que le permite tener una visión también muy transversal de lo que significa cómo la gestión pública puede en un momento determinado incorporar innovación e incorporar, o por lo menos dar respuesta a los nuevos retos que la realidad nos va dando. Posteriormente va a intervenir Antonio Catalán Díaz, yo creo que no necesita presentación. Yo antes le comentaba, medio en broma, medio en serio, el eterno emprendedor. Cuando nos planteamos traernos a Antonio Catalán de ponente, al margen de sus éxitos de NH, de AC, de miles de premios que habéis visto en las biografías que están colgadas en la red y que habéis podido ver de cada uno de ellos, nuestro punto especial para que viniera Antonio es que para nosotros es el ejemplo del eterno emprendedor. Tiene una idea, la monta, es un éxito, va a otro proyecto, y desde Andalucía Emprende siempre hemos defendido que el emprendimiento no es una iniciativa emprendedora, es el tener una actitud emprendedora a lo largo de toda tu vida, y creo que él es uno de los grandes representantes de este país y en un sector turístico tan importante para el PIB económico de nuestra comunidad, y será un honor el poderlo escuchar. Posteriormente tendrá la palabra don José Ortiz, Pepe Ortiz, el ilustre alcalde del Ayuntamiento de Torremolinos. Como veis, otra perspectiva local, un municipio que yo creo que inventó el turismo directamente, inventó el turismo en nuestro país y que desde la perspectiva local también se está innovando y se está apostando por las nuevas tecnologías en un sector tan tradicional y en un municipio con un concepto de turismo tan tradicional como el que venía haciendo. Gracias, alcalde. Es mi alcalde, tengo que decirlo, voy a ser absolutamente subjetiva con él, pero muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad gracias por la labor que está realizando. Y por último, y no por menor importancia, nos va a acompañar un empresario, un emprendedor sevillano, David Troya Cuadrado. Como habéis visto en la biografía, David es de aquí, como digo, de Sevilla, y ha creado y ha fundado una empresa que se llama Glamping Hub. ¿Por qué David? ¿Cómo lo has hecho? O sea, yo lo que quiero saber es cómo se hace, cómo habéis conseguido desde una iniciativa tan jóvenes y con unas ideas tan claras, en muy poco tiempo, tener una empresa que es líder a nivel internacional y que verdaderamente representa la innovación en un sector donde parece que está todo dicho, como es el sector turístico. Estas son las 4 personas, así que yo no me voy a enrollar más y le voy a dar la palabra, en primer lugar, al consejero de Turismo, don Javier Fernández. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Gracias por invitarnos, por hacer del turismo que tenga hoy el protagonismo que tiene en esta jornada. Gracias a todos por los que habéis venido a aprender, los que habéis venido a estar aquí, a ver qué posibilidades hay de crecer, de emprender dentro de un ámbito como es el del turismo. Darle también las gracias a Antonio por ese emprendimiento continuo. Si uno busca un poquito en la biografía de Antonio, ve que es un emprendimiento continuo y que algunas veces eso de hacerte el Camino de Santiago tantas veces en bicicleta también hace que sea una forma de hacer ese emprendimiento y de no dejar nunca de pedalear, que es la clave. Al alcalde de Torremolinos, ser pionero, me enseñó a cambiar la palabra destino meduro por destino pionero y sigue siendo pionero. Sigue siendo pionero desde la gestión de un municipio, desde la gestión de un territorio, sigue siendo pionero y yo tengo que agradecerle ese esfuerzo que hace
en el día a día y ese esfuerzo que hace por hacer de Andalucía un destino que sigue reinventándose y que sigue creciendo. Y David, me ha dado un dato, David, que el 96% de su clientela son de Estados Unidos, Canadá, Australia y me has dicho otro país. Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda. Imaginaros, una empresa en Sevilla donde solo el 0,0 algo es español su cliente. ¿Quién iba a plantearse esto hace solo 20 años si no es con la capacidad de globalización que tenemos en la sociedad y la capacidad de globalización que estamos viviendo? El turismo nos pasa un poco como cuando se dan los Oscars y a las comedias se les valora menos porque como te lo pasas bien, parece que no es tan seria. El turismo mueve en Andalucía el 13% del Producto Interior Bruto. El turismo en Andalucía le da trabajo a más de 350.000 trabajadores directos en el turismo. El turismo en Andalucía es una industria tractora, una industria donde nos permite innovar, donde nos permite crecer, donde nos permite que esa innovación y ese crecimiento también se puedan dar en otros campos que no están vinculados directamente con el turismo, pero que sí nos permite asimilar no solo avances tecnológicos, sino también avances en la gestión de los sistemas de empresas, avances en la gestión de organización de las empresas, incluso en la organización del trabajo. El sector del turismo tiene en el 2017, a finales ya del 2017, un 93% de sus empresas totalmente digitalizadas, más allá de la tecnificación que significa, sino de la digitalización de los procesos y dentro del proceso de la comercialización electrónica. Es quizás de los más avanzados dentro de todo el panorama industrial que pueda tener, el tejido industrial que pueda tener un territorio, es la que tiene mayor necesidad de implementación de estas nuevas fórmulas de comercialización y también la mayor necesidad de avanzar y de ser pionero en la implantación de este tipo de modernización y de innovación. Si nosotros somos capaces de darle ese valor al turismo, una pelea que yo tengo constantemente, que el turismo verdaderamente sea considerado como una exportación de servicios, que se ve muy claro cuando vendemos una patente o cuando vendemos algún tipo de programa que sirve, por ejemplo, para abrir las puertas de los hoteles desde el móvil, la puerta de la habitación del hotel, o para gestionar cualquier tipo de trámite a la hora de gestionar ese viaje. Si somos capaces de hacer que sea algo más, que sea cuando viene cualquier turista internacional a Andalucía, y eso sea una exportación de servicios mucho más visible cuando había diferentes divisas, pero con el euro ya se ha empezado a difuminar ese aspecto de externalización de servicios y de exportación de servicios. Nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia del turismo. Todos sabéis, y todos lo vivís, y todos lo hacéis, todos lo practicáis, que el turismo ha evolucionado y está viviendo la evolución más grande desde aquella evolución que fue a principios de los 50 cuando se generalizó las vacaciones a los trabajadores, las vacaciones pagadas a los trabajadores. El turismo está viviendo una capacidad de individualizar los criterios de compra, los criterios de comercialización, los criterios de organización del propio viaje, la estamos individualizando, pero también la estamos individualizando con un concepto falta a la libertad que podamos tener, porque tenemos sensación de libertad a la hora de elegir nuestras vacaciones, de elegir nuestros alojamientos, de elegir los servicios que tenemos cuando queremos irnos de vacaciones, pero cada vez vivimos más en un proceso de dirección en otro tipo de ámbitos, o por lo menos en el ámbito de la oferta. La importancia de la innovación, la importancia de vivir en este mundo digitalizado, en este mundo donde el metadato, donde el Big Data, donde el Smart Data es tan importante, donde puede hacer que desde los destinos o desde los propios, los que comercializamos, cada uno de los destinos, cada uno de los servicios turísticos, sepamos cuáles son las intenciones de cada uno de los compradores o de los sectores de compra, pero también nos dirigen a la hora de dirigir nuestra oferta y nuestros destinos, nuestros gustos.
Y eso tenemos que saberlo aprovechar desde los destinos. Nosotros, desde la Consejería y además con un amplio, con una amplia visión transversal de lo que tiene que ser el turismo, y así nos lo encargó nuestra presidenta cuando tuvo el Gobierno, cuando nos puso a Antonio Ramírez de Arellano, al consejero de Economía, y a mí, nos dijo: ustedes tenéis que trabajar juntos, porque ustedes tenéis que sacar esto para adelante de forma conjunta. Creo que tenemos que saber entrelazar cada uno de nuestros campos de acción y de nuestras acciones. Saberla entrelazar haciendo que la modernización, que la innovación, que el emprendimiento tenga una respuesta en el apoyo por parte de las administraciones. Y no siempre ese apoyo tiene que ir desde un apoyo desde el incentivo o desde el apoyo económico directo, sino un apoyo donde demos las condiciones desde la formación, las condiciones desde el asesoramiento, las condiciones necesarias para conocer el mercado en el que os movemos, en el que nos movemos, y conocer ese mercado para ganarlo. Y eso es el gran reto que se nos puso y que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos marcado. Ese es el gran reto que necesita la interrelación continua de todas las consejerías, de la Consejería de Empleo cuando defiende a los profesionales y a los trabajadores que tenemos cada uno en nuestro sector, desde la Consejería de Economía, pero también desde la Consejería de Educación cuando nos ayuda a dirigir también todos los programas educativos, todos los diseños curriculares, para que también sean útiles a la hora de favorecer este emprendimiento. Eso es uno de los grandes retos que nos marcamos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y que creo que es necesario, porque estamos en un mundo en el que la globalización nos tiene que marcar cuál es el rumbo. No nos podemos quedar fuera, porque el que se queda fuera se queda con el 0,05% ese de tu mercado directo. Tenemos que saber emprender, tenemos que saber emprender en un mundo tan interconectado como el que está ahora mismo, y sobre todo tenéis que saber que las administraciones tenemos que estar a vuestro servicio, que las administraciones tenemos que estar al servicio del emprendimiento y del desarrollo. Termino, Montse, con una cosa. Nosotros, en el diseño que hemos hecho, en el plan de marketing que hemos diseñado con el horizonte más cercano, con el horizonte del 2020, nosotros hemos puesto en el mismo nivel, al mismo nivel, hemos puesto en el mismo tipo de prioridad, traer turistas como fortalecer nuestras empresas. Es tan importante traer turistas como tener la capacidad de crear un tejido fuerte, un tejido firme, un tejido sólido que sea capaz de actuar como un receptivo y como un atractivo más y al final como un tractor, una economía de tractor para toda la economía andaluza. Porque tan importante es que venga el turista como que tengamos un servicio que dependa de nuestras pymes, que dependa de nuestros emprendedores y tenga un servicio de calidad que respalde la consolidación de ese turista, la fidelidad de ese turista y la lealtad del turista al destino. Y bueno, muchísimas gracias, consejero. Seguiremos hablando ahora. Presentaba Antonio Catalán. Quisiera daros algunos datos. Antonio, con solo 29 años, abrió su primer hotel, creo que es así, en la ciudad, Hotel Ciudad de Pamplona, que sería prácticamente el germen de lo que luego posteriormente sería NH. Pero es que luego, en el 99, se cierra la película NH y se inicia un nuevo proyecto en el año 99, como os digo, convirtiéndose en toda una realidad de éxito que es AC Hoteles. Pero es que pasan 10 años y en el año 2010 emprende también una nueva etapa con AC. Lo estábamos comentando antes. Es el único socio ahora mismo que tiene la cadena, bueno, de las cadenas más importantes del mundo como es Marriott. La más importante del mundo como es Marriott. El único socio de Marriott se llama Antonio Catalán, AC Hoteles. Antes me dabas un dato, prácticamente estáis abriendo a nivel internacional un hotel a la semana. Un hotel a la semana. Bueno, Antonio, siendo toda esta envergadura, con todo el personal que en un momento determinado, este ámbito tan enorme, tan internacional, eres un ejemplo de emprendedor nato, evidentemente, pero muchas veces los que venimos de municipios como Torremolinos y el propio consejero lo ha comentado en su necesidad de innovación, el empresario español, siendo España como es referente mundial de turismo, el empresario turístico español, aquí en nuestra propia comunidad autónoma de Andalucía, ¿qué papel juega realmente? Porque estás tú,
y tú, y no sé, y hay más, pero más. En la envergadura que se supone que tenemos en el ranking de referentes turísticos como país, realmente creo que a lo mejor la musculatura empresarial tendría que ser un poco más coherente con el músculo que tenemos como destino. ¿Qué crees que pasa? ¿Cómo podemos reforzarlo? ¿Por dónde tenemos que ir? Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Siempre es agradable venir a Sevilla, llegué ayer a cenar, o sea que muy bien. Y compartir mesa con Javier y con el alcalde y después con un emprendedor nato, que yo me encuentro a muchos que están todo el día en el sector nuestro intentando hacer cosas, ¿no? Andalucía tiene, yo cogiendo bastantes cosas de las que ha dicho el consejero, que tiene mucha razón. A ver, hay negocios que son absolutamente volátiles. El turismo no es volátil. O tienes el territorio o no tienes el territorio. O tienes el clima o no tienes el clima. O tienes las infraestructuras o no tienes las infraestructuras. Con lo cual, todo esto lo tiene Andalucía. ¿Qué encuentro yo como crítica? Que nosotros, si coges el ranking, aunque hemos subido de 100 a 105 este año con respecto al consumo por persona, en Estados Unidos, por ejemplo, que desde luego no tiene nada que ver con nosotros, el consumo por persona es 4 veces más alto. ¿Qué pasa? Que nos hemos empeñado en hacer un turismo de low cost, que viene provocado de los tiempos de los inmobiliarios, donde los cuales no eran hoteleros sino inmobiliarios, hacían un hotel, se lo compraba un tour operador durante X años y hemos logrado tener unos precios medios que están subiendo, pero yo creo que tiene muchísimas más posibilidades. Yo en Andalucía soy de los que creo, de hecho el grupo, nosotros estamos haciendo un 5 estrellas aquí en Sevilla, al lado del ayuntamiento, pero estamos haciendo 3 5 estrellas en la costa, 2 W, que es una de las marcas más fuertes de Marriott, y un San Regis, que va a estar en Estepona con una inversión de 120 millones, que no lo hacemos nosotros, lógicamente, que lo hace un señor y nosotros los terminamos explotando. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que tenemos que ser capaces de hacer cosas diferentes. O sea, yo creo que yo cuando empecé, la verdad es que yo tenía que ser empresario, mi padre tenía un taxi y tenía 2 frases que decía: si el padre es pastor, el hijo tiene que ser ganadero, y más vale un mal cajón que un buen puesto en la Diputación, con lo cual yo diría que más vale un mal cajón que un buen puesto en la Junta de Andalucía. En fin. Nada. Me refiero que necesitamos gente que sea capaz de empezar a crear y a estar convencidos, sobre todo. Yo creo que tenemos todo el resorte para que el turismo sea, no el 13%, esté por encima. Yo voy a hablar solamente de turismo, porque hablar de tecnología ya están en otras mesas hablando. La tecnología en nuestro turismo, esto es ocupación precio medio. Se pueden hacer portales, y hay un montón. Nosotros en Marriott, con 1.400.000 habitaciones, os podéis imaginar, yo soy el único socio que tiene a nivel mundial. Encima he sido capaz de traer 3 años consecutivos a hacer la ruta jacobea al presidente de Marriott, con lo cual cuando yo voy a Washington soy como de la familia, ¿no? Entonces, allí estamos todo el día pensando, y a veces pensamos cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Esto de que me puedo generar la habitación desde el móvil, que además te doy una clave y no tienes que pasar por recepción, y entonces llegas y cuando te vas no pagas. Y yo digo, mira, esto de trabajar el cliente, el 90%, el 99% quiere llegar a un hotel que le den la llave rápidamente y que le funcionen todos los servicios. Con lo cual nosotros en tecnología, la tecnología en nuestro sector fundamentalmente tiene que ser para atraer a los clientes. Yo creo que el ejemplo más claro que yo aplicaría es el Turismo Barcelona. Yo fui uno de los fundadores de Turismo Barcelona. Y esto no es un tema de la administración, esto es un tema de los empresarios. Los empresarios siempre estamos pensando qué va a hacer la administración. Bueno, la administración nos tiene que mantener la seguridad, las carreteras, la sanidad, pero el tema de traer clientes, etcétera, etcétera, es un tema de responsabilidad nuestra. Entonces allí se consiguió que nos juntáramos todos los empresarios. Estaba Pascual Maragall de alcalde, que fue el artífice fundamental, yo con él tenía una magnífica relación, y montamos un tema que empezamos a decir cómo traemos, qué necesitamos. Pues hoy Barcelona, aun con la DUI y toda esta tropa que hay por allí,
sigue siendo el primer país de Europa en congresos, en convenciones, el precio más alto de España, con lo cual quiere decir que, y no tiene las condiciones que pueda tener Andalucía. O sea, me refiero, Barcelona es una gran ciudad, no tiene... Ahora, yo diría que Andalucía tiene una cantidad de posibilidades claves para el tema de congresos y convenciones, que esto no cae del cielo, hay que ir a buscarlos, hay que montar un equipo potente, que seamos capaces, porque los congresos de dentro de 2 años se están gestionando hoy, no se gestionan sobre la marcha, ¿no? Con lo cual yo, donde le veo es cómo rompemos la estacionalidad se rompe con congresos, convenciones, etcétera. Y bueno, yo creo que en el turismo, si nosotros somos capaces de vender más caro, tendremos mejores profesionales, seremos capaces de pagar precios, mejores salarios a los trabajadores. Lo que pasa en Andalucía, por ejemplo, que es el ejemplo del tema de la reforma laboral. A mí la reforma laboral me parece una castaña pilonga. Yo creo que es un atraco total y absoluto con respecto al tema, por ejemplo, de las camareras de pisos, con el tema de despido con 20 días y al día siguiente subcontrato con una empresa de trabajo temporal a la mitad de salario. Ese turismo no es turismo de calidad, porque lógicamente una persona mal pagada, esto no es ni Mango, ni Zara, ni nada en absoluto. Tú coges una camisa, no sabes dónde la han hecho, la habrán hecho en Bangladesh o la habrán hecho en cualquier otro sitio, pero aquí es de negocios de personas, con lo cual necesitamos personas motivadas, personas preparadas. Y yo creo que tenemos todos los ingredientes, porque Andalucía tiene el ingrediente natural del clima, de la costa y después del carácter. El andaluz tiene un carácter fantástico, con lo cual eso ayuda muchísimo al turismo, ¿no? Y bueno, ese es un poco por donde dices internacionalización, por descontado. Ahí es donde tenemos que estar. Lo que pasa es que es muy difícil que al estar tan diseminado en los grupos hoteleros, hoteles independientes, ¿quién manda en eso? Los turoperadores. ¿Cómo te haces fuerte con los turoperadores? Pues bueno, lo que hemos hecho en Marriott, Booking, que lo conocerán, me imagino, todos los que estáis por aquí. Nosotros en el grupo Marriott Mundial hemos estado 1 año y medio sin Booking, hasta que hemos puesto nosotros las condiciones. Entonces, aquí el problema es que un hotel individual es imposible que le haga un pulso a Booking, con lo cual hay que empezar entre los empresarios cómo somos capaces de montar una central de reserva, lo que se ha hecho en Barcelona, que es Turismo Barcelona, es un ejemplo a copiar del principio hasta el final. Alcalde, nos gustaría también que, bueno, hablar un poco en la misma línea que comentaba también el consejero y Antonio. Creo que eres alcalde, antes lo decíamos, ¿no?, de un municipio absolutamente referente, con un concepto, por lo menos todos tenemos una imagen. Sin embargo, una de tus prioridades cuando has llegado ahora al gobierno local ha sido apostar desde los recursos públicos por el emprendimiento y la innovación. Y de hecho, junto con Andalucía Emprende, se ha puesto allí en Torremolinos, que tuvo también la ocasión de acompañarnos el consejero de Turismo, en la primera aceleradora empresarial a nivel regional. Si puedes comentarnos o por qué en un momento determinado una de tus prioridades políticas desde lo público puede ser el emprendimiento o la innovación. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a Andalucía Emprende, a su directora y a la consejería darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo en esta mesa con el consejero, con Antonio Catalá y con un emprendedor, con David, que además desarrolla tecnología, y esto es importante también en cualquier sector productivo. Yo hoy me encuentro aquí, pero he estado durante mucho tiempo ahí como emprendedor, casi 20 años de empresario, y sé las dificultades que se pasan al principio. Conozco perfectamente que esas dificultades te trasladan el ámbito de la superación personal, y también por eso os admiro y desde aquí os quiero felicitar por el paso que habéis dado. Esas dificultades os trasladarán seguramente muchas ventajas, y las aspiraciones que tenéis, con ese esfuerzo conseguiréis que ahora lo que parece un sueño, con ese esfuerzo conseguiréis que sea realidad. Y sois capaces de transformaros a vosotros mismos, y también seréis capaces, por lo tanto, de transformar la realidad que os rodea, la realidad de Andalucía. Contribuiréis a una
ciudad donde estéis, a una Andalucía de progreso, porque precisamente las sociedades libres, las sociedades que apuestan por el talento individual y colectivo, son sociedades de futuro y de progreso. Hoy está representada una parte importante precisamente de Andalucía aquí con vosotros y con vosotras. Desde un municipio que ha sido pionero en el turismo y que sigue siendo pionero y que quiere ser emprendedor desde la política, también hay emprendimiento. Debe haber emprendimiento y debe marcarse nuevos caminos. Apostamos precisamente porque un motor económico de un municipio turístico que alberga más de 1 millón de turistas, pensar que tenemos 68.000 habitantes y albergamos 1 millón de turistas, un promedio de más de 100.000 personas mensuales. En verano nos acercan a los 400.000 personas. El potencial de recursos que tiene este número de turistas para el emprendimiento es grande. La pregunta que nos deberíamos de hacer, si somos capaces, si hemos sido capaces y lo podemos ser, de sacar todo el rendimiento, toda la productividad que ese gran recurso tiene para las ciudades y para Andalucía. Y desde luego es un gran potencial de emprendimiento. Por eso, si pensamos que 1 millón de turistas, 28 millones que vienen a Andalucía, 12 millones que vienen a la Costa del Sol, son consumidores natos que con un promedio de 4,5, en mi ciudad 4,5 días de estancia, supone en un periodo de vacaciones que el turista en ese tiempo es un consumidor nato, un cliente nato de servicios y también de productos. Por eso el turismo alberga, da proyección a diferentes subsectores de la economía y por eso somos muy conscientes que a través del emprendimiento y a partir de las nuevas tecnologías, el desarrollo que viene en los próximos años, las próximas revoluciones en la robótica, en la domótica, podemos ser capaces de crear tecnología, de crear conocimiento y talento, desarrollar conocimiento, o solo vamos a hacer receptivos de turistas. Seremos capaces de, con ese recurso tan grande, potenciar sectores estratégicos como es el agroalimentario, como es la eficiencia energética, como es el desarrollo de nuevas tecnologías, la realidad virtual. Las experiencias turísticas van a ir cambiando, el turista cada vez es más exigente, busca nuevas experiencias, nuevas emociones. Vamos a ser capaces los emprendedores de conseguir crear tecnología y exportarla con ese gran recurso. Esa es la gran pregunta, el gran desafío. Para hacer sostenible el turismo también necesitamos exportar conocimiento, desarrollar conocimiento. Y bueno, afortunadamente la Costa del Sol y Torremolinos como puerta de la Costa del Sol tiene un triángulo de desarrollo muy importante. Tenemos el mercado, que es el sector turístico, 12 millones de turistas. Tenemos las condiciones climáticas, condiciones sociales, comunicaciones. Tenemos la universidad, tenemos el parque tecnológico, 900 empresas, cerca de 15.000 trabajadores y 1.500 millones de facturación. Y tenemos ese polo de desarrollo en una zona estratégica. Esa zona estratégica es la California de Europa, amigos y amigas. Y Torremolinos forma parte de ese núcleo estratégico de Andalucía. Y por eso es tan importante que desde las administraciones, con el diálogo y con la colaboración, podamos desarrollar ese caudal de recursos que tienen las ciudades turísticas y especialmente el talento que tenéis los emprendedores y las emprendedoras. Desde Torremolinos, humildemente, como una ciudad pequeña, hemos creído desde hace ya 3 años que empezamos esta andadura que el emprendimiento era fundamental para nuestra ciudad y no lo podíamos hacer solo, teníamos que hacer con el sector empresarial, pero también con las distintas administraciones. Por eso, con varias consejerías de la Junta, Consejería de Turismo y Consejería de Economía, empezamos a desarrollar la primera base del emprendimiento en nuestra ciudad. Instalamos el CADE en el Palacio de Congresos, una zona de desarrollo empresarial importante porque dentro de las inversiones que vienen a nuestra ciudad, no solo del sector turístico, sino del sector comercio, viene desarrollado a través del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, la mayor inversión que va a tener la Costa del Sol, el gran centro comercial y de ocio de más de 1.000 millones de euros que se va a desarrollar, que va a compactar todo un desarrollo que tiene que ver con desarrollo comercial, tecnológico y social
y que va a permitir precisamente ese vivero de desarrollo del emprendimiento. Y queríamos posicionar ahí el CADE. Ahí está desde el 2015 desarrollando una función fundamental de servicio y asesoramiento a los emprendedores y a las empresas. Además de ello, pusimos al año siguiente un desarrollo que tenía que trasladar precisamente el conocimiento y el talento a esa área de desarrollo que es el sector turístico. Y era el coworking con otra administración, con la EOI, y en este caso con el Ministerio de Industria. Son 3 ediciones las que llevan ya y vamos a poner en marcha 120 proyectos de desarrollo que tienen que ver mucho con el sector turístico, con el sector de industrias culturales y con otras áreas de subsectores que son importantes para el desarrollo global de la economía en nuestra ciudad. No obstante, no queríamos quedarnos solo con este punto, sino que queríamos plantear el desarrollo global del emprendimiento en nuestra ciudad. Y para eso, gracias también a la colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía, hemos puesto la primera aceleradora de empresas tecnológicas, con 7 proyectos tecnológicos que tendrán cabida en nuestra ciudad y que podrán albergar a estos emprendedores que desarrollarán tecnología para exportar conocimiento, para que el conocimiento venga de aquí y no venga del exterior, para que esa frase de que inventen ellos desaparezca de nuestra mente. Desde esta Administración no hemos querido quedarnos solo ahí. Desde esta Administración apostamos por la modernidad, no solo por el emprendimiento, por el desarrollo tecnológico que las empresas necesitan y con la capacidad que una Administración puede dar a esa fase del emprendedor, sobre todo en esta primera fase. Y nos interesaba mucho también plantear una ciudad que tiene 170 nacionalidades, un 25% de extranjeros y un porcentaje muy amplio de inmigración, dar capacidad de inserción laboral también a sectores menos favorecidos. Por eso están en estudio, vamos a firmar un convenio próximamente con el Ministerio de Migración marroquí para dar posibilidad a crear en industrias culturales y en industrias de artesanía el desarrollo de productos nuevos que den inserción laboral a jóvenes, a mujeres y hombres que no tienen posibilidades de encontrar trabajo o que sus posibilidades son difíciles, encontrar una capacitación que a través del acuerdo entre 2 administraciones de 2 países diferentes podamos hacer un desarrollo pionero y que puedan encontrar también con el emprendimiento su desarrollo de actividad profesional y personal. Tenemos también desarrollos con Andalucía Lab a través de la Consejería de Turismo que nos permite modernizar nuestra presencia y nuestro posicionamiento como ciudad en el resto del mundo. Una ciudad, como digo, que alberga a más de 1 millón de turistas, conocida como marca internacional, debe de reinventarse cada día y por eso nos interesa mucho el desarrollo cultural, de industrias culturales, el posicionamiento de la ciudad con actividades de ocio diversas y variadas y potenciar segmentos diversos y variados que permitan ampliar las experiencias turísticas. Todo eso, en el contexto del emprendimiento, es lo que ofrece hoy Torremolinos, una gran oportunidad para el emprendimiento, una gran oportunidad para el desarrollo y, lógicamente, de la mano de otras administraciones, de la mano de las empresas y de la mano precisamente de aquellos que tenéis el talento para que un sueño, una idea, la hagáis realidad y pueda conseguir también que esa ciudad, ese entorno, se beneficie de ella. Felicidades a todos vosotros y a todas vosotras por ser emprendedores. Torremolinos os espera si tenéis intención de acercar y ver el potencial que tiene nuestra ciudad. Seguramente no os arrepentiréis. Os acogeremos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, David, realmente eres quizás un ejemplo de emprendedor donde desde el minuto 1 tu empresa es internacional, es global. Por daros algunos datos, en la empresa que funda David Troya, Glamping Hub, desde su comienzo, como os digo, global, ha creado un equipo con 17 nacionalidades y que conecta millones de visitantes con más de 20.000 alojamientos en más de 150 países y has conseguido 7,5 millones de financiación para Glamping Hub de prestigiosos inversores de talla absolutamente global.
realmente es un ejemplo claro de un modelo de empresa, de un modelo de emprendimiento basado con prácticamente todas las características de las novedades que nos estamos encontrando ahora del lenguaje del emprendedor. Internacionalización desde el minuto cero, basado en el ámbito de las nuevas tecnologías y desde casa, o sea, tu talento, pero desde casa. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia y sobre todo cuáles han sido los pasos que en un momento determinado has podido realizar o has tenido que realizar. Genial. Bueno, gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Uno de los factores clave en mi camino como emprendedor fue hacer un MBA en San Francisco. Y ¿por qué San Francisco? Por ser el epicentro del emprendimiento y porque realmente es un lugar donde hay una mentalidad muy diferente, ¿no? Muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y donde los emprendedores se abren. Toda persona que está montando algo está deseando contarlo. Y también tiene una audiencia en cualquier sitio, ¿no? Entonces, este tipo de mesas redondas y de conversaciones se daban con mucha frecuencia en mi máster y tenía un acceso increíble a emprendedores. Bueno, empecé hace 3 o 4 años, ahora tengo 200 empleados, facturo 10 millones y era como alucinante, ¿no? Una persona de carne y hueso que está haciendo esto, es posible, ¿no? Todos esos ejemplos una vez y otra vez y otra vez me hicieron creer que yo también podía hacer algo así, ¿no? Y es algo que hace 6 o 7 años en Andalucía era menos frecuente ver, es decir, el mundo del emprendedor de éxito era más opaco, había menos acceso y creo que estamos empezando a cambiar en la dirección adecuada. Entonces, me encanta participar en este tipo de eventos para seguir aprendiendo y para contar mi historia de la forma más personal posible por si por ahí pudiera inspirar o ayudar a alguien, ¿no? Y ahora rebobino antes de San Francisco, que es realmente yo estudié turismo y trabajé en hoteles y agencias de viaje y siempre me ha encantado el sector, pero tenía una sensación de que quería hacer algo diferente y que había muchas estructuras muy jerárquicas que no me permitían expresarme como profesional, ¿no? Entonces, tuve la suerte de acceder a una beca Talentia y la beca Talentia pues básicamente para alguien que aspira a formarse a nivel internacional y no tiene recursos, un auténtico regalo de la Junta de Andalucía que te paga matrícula, viajes, gastos, todo durante 2 años, ¿no? Entonces, esta es quizás la primera historia interesante. Para mí había 120 plazas, me parece, disponibles en mi convocatoria y Andalucía es una región de más de 8 millones de personas. Hice una matemática así de cuántos universitarios podría haber interesados en este tema y dije, bueno, las posibilidades son mínimas. Pero también me di cuenta de que además se le daba en ese momento mayor valor a las ingenierías y a las personas con licenciatura en vez de diplomatura. Y yo tenía diplomatura y además con una nota media bastante mediocre, ¿no? Me había despistado un poco. Y entonces, pero tenía que ser para mí. Yo tenía que irme a San Francisco a estudiar un MBA. Entonces, intelectualmente y emocionalmente me apropié de esa plaza antes de que se abriera, ¿no?, la convocatoria. Y entonces me hice una lista de qué cosas no iba a hacer prácticamente ningún aplicante, ¿no?, a esta beca. Y la lista era infinita. Nadie va a solicitar acceso en las universidades previamente de tener la beca, pagar las matrículas, pagar la tasa de acceso, hacer el TOEFL, hacer el GMAT, todos los exámenes de acceso, etcétera, previamente, ¿no? Van a esperar a especular a ver si le dan la beca y después hacerlo, ¿no? Nadie va a hacer un vídeo profesional explicativo de qué voy a hacer en San Francisco y qué voy a hacer a la vuelta. Nadie va a crear un plan de negocios sobre el negocio que quiero montar cuando vuelva después del MBA. Nadie va a conseguir unas prácticas en San Francisco, en mi sector, y con una carta diciendo sí, esperamos a esta persona si consigue el MBA, etcétera. Y así, pues saqué una lista de 20 cosas y las hice todas. Fue una inversión de tiempo y una inversión de dinero que creo que me gasté unos 3.000 euros o algo así, ¿no?
y dediqué un mes a pensar en eso. Pero claro, efectivamente, cuando llegué con el libro tal, el vídeo, no sé qué, a la solicitud, pues enseguida vi la administración de la beca Talentia, la cara de las personas como, bueno, esto es alucinante, ¿no? No hay ninguna solicitud así. Entonces, conseguí la beca. La beca en ese momento, creo que por mi máster eran unos 120.000 euros, o sea que mi retorno en la inversión mereció totalmente la pena. Y además se quedaron 40 plazas vacías, ¿no? Entonces, en realidad, si me hubiera hecho una lista de 5 ítems en vez de 20, hubiera bastado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque en Andalucía tenemos algunas dificultades en algunos aspectos del emprendimiento, la determinación y tener las cosas claras antes del esfuerzo, ¿no? Porque el esfuerzo tiene que estar orientado, yo creo, a una determinación, a un objetivo, hace que de pronto te encuentres con muchos recursos, porque Andalucía tiene muchos recursos, y con muy poca competición, porque la determinación no es tan frecuente, ¿no? Y luego, después en el MBA, bueno, ya sabía que quería montar una empresa, empecé a acceder a foros con emprendedores, a intentar inspirarme, a escuchar historias y a convencerme a mí mismo de que yo podía montar una empresa, ¿no? Entonces, en una de mis clases salió este concepto de glamping, glamour camping, ¿no? La idea de que hay una forma de acceder a la naturaleza cómoda, con ciertos lujos, y que había alojamientos como casas árboles, tiendas safari, etcétera, en California, y que la gente pagaba $250 la noche por quedarse en una tienda safari cerca de San Francisco, ¿no? Y ese concepto me impactó mucho, me parecía que podía tener mucho recorrido, y me di cuenta que había mucha demanda. Hice un poco de investigación por internet y vi que había mucha demanda y no había una oferta organizada. Entonces pensé que ahí podía haber un negocio. Pero en realidad mi negocio no nació de forma global en el minuto 1, fue más bien en la hora 72, porque el primer pensamiento que yo tuve es: cuando yo vuelva a Sevilla, puedo montar en Cazalla o en Vejer o no sé qué, un campamento glamping. Era un pensamiento local y es casimente el ADN de un trianero, que es primero pienso local y luego ya veremos, ¿no? Primero una tienda de zapatos o un bar de no sé qué y luego tal, ¿no? Que un andaluz o un trianero pueda montar algo global y pueda aspirar a levantar 5 millones de financiación o tal, suena a surrealista, ¿no? Y entonces eso, por no tener modelos, no tener ejemplos, ¿no? Vivos en Andalucía que fueran accesibles, entonces me costaba pensar que yo podía hacer eso. Pero claro, estando en San Francisco, pues era más difícil engañarme a mí mismo, ¿no? Y no pensar que yo podía hacer eso, ¿no? Es un sitio que está lleno de emprendedores. Te meten al autobús y conoces a un emprendedor a los 10 minutos, ¿no? Es un sitio donde hay más emprendedores que nazarenos, ¿no? Como digo yo. Entonces, ahí realmente me di cuenta que yo quería montar algo más grande, ¿no? Entonces, al día siguiente pensé, puedo montar un portal de reservas a nivel nacional. Y hasta el tercer día no dije, bueno, ¿por qué no montar el portal de reservas global y referente, que no hay, sobre este sector, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces ha sido un viaje muy interesante, donde ha habido varios momentos en los que he tenido que volver a pensar qué puedo hacer que nadie más se le ocurra hacer para poder destacar, ¿no? No se puede ir todos los días sexta marcha, pero hay ciertos momentos en los que sí. Entonces, uno de ellos fue viajar a Chile, donde había un programa de incubación que daba $40.000 solamente por estar allí 7 meses, y en ese momento yo no tenía nada de dinero y me fui allí 7 meses, conseguí $40.000 y mis primeras conexiones a inversores. Y otro que puedo destacar y que incide un poco en la falta de financiación en Andalucía, en algunos aspectos, en otros está muy bien, que es la falta de acceso a inversores de capital, ¿no? Hay muy pocos en Andalucía y tampoco es que vengan aquí todos los días, ¿no? Precisamente buscando proyectos.
Entonces, nosotros hemos tenido 3 experiencias cercanas a la muerte empresarial y 2 de ellas muy agudas, ¿no? Y quedan no sé cuántos días y no tenemos nada de dinero en el banco y en 20 días tenemos que empezar a hacer un cierre lo más ordenado posible, que era ya casi imposible. Entonces, en una de esas experiencias, sabía que mi única salida era conseguir un inversor de capital riesgo y hablé con alguien que tenía mucha experiencia y me dijo, para conseguir un inversor en las condiciones que tú tienes, teniendo un negocio con poca facturación, en Sevilla, en un sector que suena raro, necesitas tener al menos 100 conversaciones para cerrar una. Y me pareció, después de analizarlo, me impactó y vaya palo, ¿no? 100, ¿cómo consigo hablar con 100 inversores, ¿no? Pero luego intenté ser honesto conmigo mismo y me di cuenta que mi interlocutor estaba siendo demasiado optimista, que en realidad posiblemente serían 1000, ¿no? O sea, que era muy difícil. Y entonces, bueno, me hice un mapa de cómo intentar mantener de 1000 a 2000 conversaciones simultáneas con inversores, ¿no? Conseguí una lista de inversores a nivel mundial y empecé a trazar un mapa de esta soy yo, este es mi network y cómo llego a esas personas, ¿no? Y bueno, pues mandé 1500 emails a 1500 inversores distintos, fui a no sé cuántos foros y a no sé cuántos congresos y finalmente conseguí que una persona, efectivamente, se dio más o menos la media, apostara por Glamping Hub, pero luego cuando entró una, empezaron a entrar varias, como los fundadores de Trivago, los fundadores de Momondo, los fundadores del grupo Last Minute, uno de los directivos, el director de Mergers and Acquisitions de Booking.com y el director de Travel de Google, el director de Google Travel, ¿no? Y todo eso fue un efecto dominó al conseguir la primera, ¿no? Pero la primera es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, al final nos hemos encontrado en una situación donde tenemos recursos financieros, que es muy difícil conseguir en Andalucía, y ahora tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que es poder emprender desde Andalucía, donde hay una gran cantidad de profesionales que no tienen tantas empresas donde elegir, ¿no? Y para nosotros es una suerte poder acceder a esos profesionales. Y luego la posibilidad, por el mundo digital, de acceder a un mercado global desde un sitio tan fantástico para emprender como Andalucía, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro de Andalucía en este sentido es prometedor en el sentido de que hay recursos, y creo que lo que falta es precisamente, y por eso creo que este es el foro perfecto para decirlo, que el emprendedor andaluz se atreva a visualizarse como un emprendedor global, como un emprendedor que va a hacer cosas extraordinarias, que diga por qué no y que ponga, si he puesto la barra aquí, pues ahora la voy a poner allí, y por qué no, y que tenga esa determinación y luego las cosas de alguna forma se van encajando. Muchas gracias, David. Precisamente lo que comentabas de la inversión, uno de los ponentes que está en la otra mesa, que se llama Isaac Chocron, él es el director de desarrollo de negocios de Our Crown. Esto es una plataforma internacional, tiene sede en Tel Aviv, que es de las plataformas internacionales más importantes de crowdfunding de búsqueda de inversiones. Y en esa sala, en una de las salas, nos ha pedido una salita para todos aquellos proyectos que necesiten una inversión mayor de 800.000 euros, aparte de la ronda de financiación que tenemos en el córner. Creo que experiencias como la tuya y aprender de esos espacios nos está llevando por la línea correcta. Antonio, te voy a pasar el micrófono porque me dicen que no se escucha muy bien. Está en activo, ¿verdad? Sí. Una pregunta. Si tuvieras 29 años, estuvieras en Pamplona, pero con los recursos que ahora hay en el 2017, ¿cuál sería tu negocio? Bueno, yo diría una cosa. Yo creo que es como comparar a los políticos en distintas etapas, ¿no? Depende cuál es el ciclo, cambia la posición, ¿no? Yo te diría que cuando yo empecé, prácticamente no había nada. Había 4 hoteles en Pamplona, te tirabas a la piscina y da igual, siempre había agua. O sea, el riesgo actual es, o sea, los momentos actuales son diferentes. Cuando estabas escuchando el tema de las plataformas,
yo que suelo ir bastantes veces a situaciones de estas, todo el mundo está buscando plataformas, ¿no? Cada vez hay más plataformas, pero cuando hablamos de turismo, las plataformas sirven para comercializar. Yo hoy, hablando, veía un poco el plano, decía, vamos a ver, vamos a hablar de los que estamos aquí, porque plataformas, pues Marriott tenemos 1.400.000 habitaciones, tenemos la central más importante del mundo, situada en 4 países, una en Irlanda, otra en California. Pero bueno, después hay que hacer el día a día de los hoteles. Yo me inclinaba más a hablar hoy del día a día de los hoteles, cómo somos capaces de subir el precio medio, cómo somos capaces de hacer mejor lo que tenemos que hacer, cómo somos capaces de que nuestros camareros sirvan mejor, cómo somos capaces de que nuestra estancia, la estacionalidad, se amplíe, que ahí sí que caben plataformas. Hay plataformas, yo te diría, la bicicleta, por ejemplo, yo soy superciclista. En este país se venden cada año 1.200.000 bicicletas. Concretamente a Baleares vienen, no sé si son 300.000 personas a andar en bicicleta en invierno. O sea, sería mucho más fácil que viniesen aquí que fueran a Baleares por clima. Me refiero a que hay muchas posibilidades. Yo te diría que cuando yo tenía 29 años tenía claro que quería ser empresario. O sea, hubiese sido hotelero porque yo empecé a trabajar en un hotel de carretera que primero montó, después mi padre montó una gasolinera, después del taxi montó un hotel de carretera. Yo empecé a trabajar allí y quería ser independiente y quería ser empresario. Entonces, los momentos no son los mismos. O sea, mi historia contada hoy pues tiene unas fases diferentes que, bueno, en aquel momento no existía nada de lo que existe hoy, no existía internet, no existía... Era un trabajo absolutamente de campo. Hombre, aquí la verdad es que los que estamos somos o proveedores o futuros proveedores de cara a la mejora de los hoteles. Yo creo que en Andalucía Emprende tenemos iniciativas desde el punto de vista aplicadas al sector turístico, no solamente de plataformas digitales, sino de muchas iniciativas que pueden ser aplicadas a la mejora de los establecimientos del sector turístico. El consejero, el día que estuvimos en Torremolinos, a él se le escucha bien, Antonio, gracias. Creo que una de las iniciativas más interesantes y que quizás a lo mejor sería una oportunidad que muchos de ellos conocieran es la iniciativa de Andalucía Lab, que si quieres, consejero, comentarla brevemente porque es como un espacio es un laboratorio, ¿no?, en definitiva. Bueno, Andalucía Lab quizás sea la masa gris. Nosotros tenemos dos instrumentos que mueven la masa gris de la gestión del turismo. Uno es Andalucía Lab, donde damos cabida a todos esos emprendedores o donde damos cabida a todas esas ideas que planteábamos donde tienes que organizarte antes de salir, donde tienes que saber conocer, esa posibilidad de conocer el mundo antes de enfrentarte a él. Eso existe en Andalucía Lab. Y Andalucía Lab lo que hemos querido es que salga de un edificio. Andalucía Lab ahora mismo tiene prácticamente el 40% de toda su actividad está fuera de aquel edificio. Un edificio que en su concepción era casi un espacio de coworking, cuando el coworking casi no se planteaba ni tenían ningún tipo de aliciente, sino donde se podía hacer transpirable, donde se podía permeabilizar las experiencias de cada uno y además tener la capacidad de formar. Nosotros hemos sacado, ya digo, casi el 40% está en el resto de Andalucía, está dejando la impronta o haciendo posible educar a todos los emprendedores desde Andalucía Lab. Y la otra masa gris que tenemos es el Servicio de Estadísticas, SAETA, donde nos da la capacidad de prever cuál es el futuro. En base a un estudio estadístico, en base a un estudio de ese Big Data, de ese Smart Data o el destino inteligente que queremos tener, bueno, pues desde ahí también lo estamos planteando para que también eso tenga una posibilidad de herramienta pública para todos los destinos, pero también para los empresarios en un futuro cercano. Eso es una parte. Pero creo que nos equivocaríamos si nosotros fuéramos tan soberbios de creer que nosotros podemos hacerlo todo. Nosotros lo que queremos desde la Consejería de Turismo es permitir
que sean los emprendedores los que sean capaces de hacer su propio plan de trabajo, donde sean los emprendedores sean capaces de conocer cuáles son las herramientas, no que le pongo yo a sus servicios, sino las herramientas que tienen ellos a su servicio. Y ese tipo de herramientas tienen que ser herramientas competitivas. Tienen que ir más allá del concepto primero que viene, esa evolución del primer minuto al día, a las 72 horas. Ese concepto tiene que ser el movilizador del emprendimiento. Y como bien dice Antonio, el emprendimiento es muy distinto cuando hace 2 o 3 días tú tenías 29 años al de hoy. Es muy distinto porque el emprendimiento no solo tiene que tener el concepto de que solo da un servicio o solo presta un servicio, sino que tiene que ser capaz de asumir cualquier tipo de cambio que se le va a dar en el desarrollo de su propia vida. Nosotros hablamos mucho, y además ahí la colaboración de la Confederación Andaluza de Empresarios es muy buena, cuando hablamos de clubes de productos, las alianzas que se pueden hacer entre los propios emprendedores. Yo pongo siempre un ejemplo que me encontré en un pueblecito de Cádiz, donde había un hotel que tenía muy baja ocupación, había 2 restaurantes que daban comidas, pero la cena ni existía, y después había una empresa de turismo activo especializada en bicicleta, en rutas en bicicleta, que sí tenía mucho éxito. Pero veían que llegaban con la bicicleta en el coche, la desmontaban, hacían la ruta, después volvían a cargar la bicicleta en el coche y se iban. La alianza que se creó entre el hotel y la empresa de turismo activo, donde a todo aquel que hiciera una ruta en el hotel, si se quedaba allí aquella noche, le daban un masaje reparador en las piernas, totalmente gratis, hizo que se incrementara prácticamente una ocupación del 200%, con lista de espera para ocupar ese hotel. Precisamente porque encontraron la alianza, en la alianza encontraron la oportunidad. Ahora mismo el hotel tiene 3 quiromasajistas, 3 masajistas cobrando el masaje. La empresa ya está en otros pueblos, incluso se ha pasado hasta Sierra Morena para seguir creciendo con el mismo modelo. Y los restaurantes ya no solo dan la comida, sino que dan la cena. Ese ejemplo, que es muy localista, que es muy pequeño, pero si somos capaces de tejer esas alianzas, los clubes de productos, si somos capaces de saber que nosotros no solo somos lo que somos, sino que tenemos gente al lado que puede ayudarnos a crecer a ambos, esa clave es importante a la hora del emprendimiento. Y dentro de nuestras estructuras está esa clave, poner en contacto las distintas ofertas. Igual que hay una cosa que a mí, Antonio me contó una vez, que decía, cuando yo tecnifique una recepción, no veré una oportunidad de echar 2 trabajadores fuera, los 2 que tenían la recepción, sino que veré la oportunidad de tener a 2 trabajadores dando otro servicio más que me haga más competitivo y que mejore la calidad de mi hotel. Esa es la clave que tienen que tener los empresarios, esa capacidad de cambiar, esa capacidad de modernizarse, esa capacidad de ser lo suficientemente ágil en el emprendimiento como para adaptarse a los movimientos. Y así pues intentaremos, como bien ha hecho Antonio, que era un tipo de empresario cuando tenía 29 años y que ahora es otro tipo de empresario totalmente distinto, pero que sigue en un emprendimiento continuo, que es el que le da pues esa capacidad de éxito. De todas formas, perdona un momento, yo lo que creo que hay que perder los complejos. Yo he oído varias veces decirte, un empresario de Sevilla, cómo dentro de este mundo alguien... Yo soy de Corella, 6.000 habitantes. Y como dicen mis hijos, dice, mira que tiene mérito de Corella a Washington con el inglés que habla. Yo hablo un inglés, como digo yo, de ir de compras. No me han volado la cabeza, lógicamente, en la fusión cuando les vendimos la marca, porque soy el presidente. Y yo les contesto, mira si soy espabilado, que he conseguido que en Estados Unidos me pongan al director general que hable español. Y hacemos una rueda de prensa con 400 personas que traduce a una velocidad espectacular. Yo creo que lo de los complejos, nadie es más listo que tú, pero yo creo, a ver, cuando yo me senté con Marriott, con Mr. Marriott, que era el primer magnate, yo la verdad es que siempre no he tenido complejo de casi nada. Es decir, no es más listo que yo,
Yo recuerdo que decía, cuando estábamos en las negociaciones, yo les decía al abogado nuestro, había un puso cuidado, digo, coño, que estos no son más listos que nosotros, son más grandes que nosotros. Yo creo que Andalucía tiene todas las posibilidades del mundo, tiene un equipo humano que si lo comparas, yo que me conozco bien toda España, la alegría y la chispa que hay aquí no hay en otras comunidades. Yo creo que Andalucía está llamada a ser el motor de este país, os guste o no os guste, y más que todo que veo iniciativas que no las veo en ningún sitio. El tema Emprende no existe en ningún sitio. En Castilla, en Extremadura no existe casi nada. En Castilla-León, pues tampoco. En Castilla-La Mancha tampoco. O sea, me refiero a que este perfil, o sea, esas ganas de hacer cosas, yo creo que se traduce mucho en el propio gobierno que hay en este momento. Me refiero a que este gobierno está permanentemente intentando. Yo cuando hablo con el consejero de Hacienda, que coincidimos, pero yo tengo un hijo torero y él es muy aficionado y lo sigue mucho, pues siempre terminamos hablando de economía y de Andalucía. O sea, yo creo que hay que perder los complejos porque no hay más listo que tú. Yo creo que hay una frase que puede quien cree que puede, que es del entrenador de la chiquita esta que es campeona del mundo, la de Huelva, Sí, Carolina Marín, que me llamó mucho la atención y yo la suelo repetir a veces. Cree quien puede cree quien puede que puede. Porque yo creo que hay que creértelo, ¿no? A ti te habrá pasado, ¿no? Hay un momento que dudas y dices, bueno, déjate de coñas y adelante con el proyecto. Hombre, yo me imagino que con ejemplos como los de Antonio, lo de David,